Amigos, qué bueno encontrarnos una vez más. Esto es La U en su casa, un espacio de la Gran Colombia pensado en llegar a todos sus hogares, a todos los lugares desde donde ustedes nos están viendo y por supuesto ser su compañía durante un momentico y contarles actividades que hace la universidad, pero también pensando en que desde esas actividades ustedes puedan sacar provecho y puedan generar puntos de diálogo con los jóvenes o muchas veces también enterarse de las actividades académicas que tenemos para toda la comunidad. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es cómo llevarle la fe a los jóvenes de hoy. Para eso hemos invitado a la pastoral universitaria y por supuesto al coordinador de la misma, Cristian Ferrer Liz, que nos acompaña esta mañana para hablar de un tema tan interesante. Cristian, buenos días, bienvenido. Claudia, buenos días, muchas gracias por tu invitación y muy interesado además en el tema, ¿no? Sí, señor, muy interesante porque yo creo que hoy en día pues los padres de familia, los colegios, las comunidades pues están pensando realmente cómo llegar a los jóvenes, en qué tipo de lenguaje poder llevar la fe, cómo hacer pues que ellos realmente se acerquen a nuestro Señor, que tengan pues buenos valores y de eso vamos a hablar, pero esto todo en el marco también de lo que es la formación dentro de la universidad. Sí. Y es que esos jóvenes que se están preparando en las aulas, Cristian, son los futuros profesionales que van a salir pues a llevar el mundo y por eso se necesita que tengan una formación integral. Cuando hablamos de la formación integral pues obviamente tenemos que incluir la parte espiritual. Así es, así es. Bueno, lo primero que hoy quiero hacer es saludar a todos los padres, madres de familia y jóvenes que ven esta transmisión. Y hablando de la formación integral, quiero decirles a ellos que cuando ustedes matriculan a su hijo en una universidad, su hijo pues se va a formar evidentemente para ser profesional, pero su hijo no solo es profesional, su hijo es hijo, es hermano, va a ser amigo, es ciudadano y además es un universo de emociones y sentimientos. Y esos elementos son los que nosotros también queremos ayudar a fortalecer para que él crezca en todas esas dimensiones, pero especialmente en la dimensión de ser persona. Hoy el promedio de chicos que ingresan a las universidades, Claudia, están en 16, 15 años. Sí, entonces son muchachos que todavía necesitan que les alimentemos una serie de herramientas para ser ciudadanos, pero antes de ciudadanos para ser personas. Y ese es el primer concepto, y lo decía el fundador de nuestra institución, es decir, el que inspira la formación que nosotros impartimos en valores, decía, miren, el muchacho antes de ser médico, de ser abogado, de ser profesor, de ser contador, es persona. Y ese título a uno no se lo dan, pues en ningún lado, pero nos tienen que ayudar a ser personas, nos tienen que enseñar a ser personas y a afrontar las vicisitudes de la vida, especialmente hoy en día en un mundo que digamos que le presenta a los muchachos retos y desafíos de inmediato, que no tienen mucho tiempo para resolverlos y que tenemos que tenerlos preparados pues para esa dinámica que es un poco acelerada. Entonces lo que buscamos con esta formación integral es darle herramientas al joven para que sea persona inicialmente y para que, como ya lo has dicho, de manera integral sea excelente estudiante, sí, lo repito, pero excelente hijo, excelente esposo, excelente novio, excelente ciudadano, excelente hermano, muy buena persona. Y excelente padre de familia. Y fíjate que tocaste algo muy interesante y es precisamente esa vocación del fundador, el doctor Julio César García, que ya desde ese tiempo, pues, desde el origen de la universidad había planteado que así debía ser la educación de los gran colombianos, pues que así debe ser la educación realmente en general. Entonces, qué bueno saber que eso se ha podido traer al contexto de hoy, que la universidad ha ido avanzando, por supuesto, a medida que las décadas y las generaciones avanzan y que hoy en día también se piensa en cómo hacer para llegar a estos jóvenes que, como has dicho, son absolutamente mediáticos y que por supuesto necesitan de lenguajes diferentes. Nosotros queremos esta mañana también recibir el saludo del padre, del capellán de la Universidad de la Gran Colombia, para que todos ustedes también conozcan de qué manera tanto el coordinador Cristian como el sacerdote van trabajando en este tema de la pastoral. Vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Yo soy el padre William Guzmán Álvarez, yo soy misionero de los Santos Apóstoles, es una congregación que nace en Montreal, Canadá, para dar a la iglesia sacerdotes, es decir que me dedico especialmente en la misión de la iglesia a formar sacerdotes. Hoy estamos hablando de cómo acercar los jóvenes
a la fe, ¿no? Y en este proceso pienso inmediatamente en los padres, porque indiscutiblemente que es en el hogar, en la familia, donde primero se transmiten la fe. Es la mamá la que nos enseña el Padre Nuestro, el Ángel de la Guarda, y ahí comienza un proceso. Cuando los jóvenes llegan al seminario, vienen con unas iniciativas, unas inquietudes, pero se sigue cultivando, nutriendo esa fe. ¿Cómo acercarnos a los jóvenes? Cuando tuve la oportunidad de ser párroco en nuestra parroquia Madre de la Divina Providencia, al sur de la ciudad, por el solo hecho de ser joven en ese momento, se me acercaron los jóvenes. ¿Y qué hice? Pues hice estar con los jóvenes, estar con ellos, escucharlos, relajarme un poco, porque hay que entrar en su mundo, en sus experiencias, en lo que ellos consideran importante, y es un poco entonces conocerlos, acercarnos, porque ellos no son una tabla rasa, tienen también experiencia, y hoy más que nunca. Entonces, me acerco a los jóvenes desde mi propia experiencia como ser humano. Normalmente cuando los jóvenes ven un sacerdote, inmediatamente piensan en la Iglesia Católica, ¿no? Y tal vez algunos se sienten excluidos y rechazados. Y lo importante es entonces también mostrar un ministerio y una iglesia que está conformada por hombres, seres humanos, que yo también tuve un discernimiento para decidir ser sacerdote, pero que también nací en una casa con un papá y una mamá que me transmitieron ciertos valores. Entonces, cuando humanizamos el sacerdocio y los jóvenes se dan cuenta que el sacerdote es un ser humano como todos los seres humanos, pero que están dando una respuesta a Dios, entonces como que eso abre las puertas, se rompe el hielo y se establece una comunicación muy agradable. Yo tengo que agradecer mucho a los jóvenes. Los jóvenes movieron mi parroquia y ellos tienen toda la energía y vitalidad para no cansarse nunca. Entonces eso es lo importante, eso es lo valioso, porque los mayores siempre van a estar ahí, ellos ya tienen su fe construida. El reto es conquistar al joven y es una tarea muy especial en la iglesia. Bien, estamos de regreso con ustedes en La U en su casa, hoy hablando de cómo llevar la fe a los jóvenes de este momento. Y bueno, pues para hablar de ese tema tan interesante nos acompaña hoy Cristian Ferrer Liz, coordinador de la Pastoral Universitaria de la Gran Colombia. Veníamos antes de ir a pausa escuchando al padre, el padre William, que nos comentaba pues cómo realmente lleva su vocación, cómo se comunica con los jóvenes, cómo les ha permitido ver que realmente un sacerdote ante todo es un ser humano. Y eso yo creo que ayuda muchísimo, Cristian, porque ahí quizás como que se van rompiendo las barreras con los muchachos. Y pues ahí yo quisiera pedirte algo, y es que cuando uno dice, bueno, la formación integral, muchas veces estos términos resultan un poco técnicos, pero qué bueno poderle contar a los jóvenes, a los papás que nos ven hoy, a todo nuestro público, pues realmente, ¿cuál es ese objetivo de la formación integral? Bueno, mira, el objetivo de la formación integral y específicamente de la formación en la fe que nos convoca en este programa es transmitirle y darle al joven felicidad, auténtica felicidad. ¿Y quién da la auténtica felicidad? Pues eso la da Dios, no la da nadie más. Nosotros le podríamos dar títulos, lo hacemos, le damos por medio de los títulos pues una calidad de bienes económicos, calidad de vida, pero eso es efímero. Pero la felicidad, como quien dice, no tiene fecha de vencimiento. Y esa felicidad, para que sea auténtica, pues debe ser transmitida, entregada por Dios precisamente, y el camino que nos lleva a Dios para recibir esa felicidad es la fe. Lamentablemente, hemos cometido errores algunas veces
pienso yo, ¿no? Especialmente las personas adultas o especialmente algunos formadores en la fe han cometido errores para presentar ese camino que se llama fe, ese camino que nos acerca a Dios. Y es parte de los testimonios que tú deseas mostrar en este programa. Sí, señor. Quisimos conocer, por supuesto, qué piensan los jóvenes de cómo se les lleva la fe hoy, cómo deberíamos llevarles la fe. Así que por eso pues consultamos a algunos de los chicos de la universidad. Vamos a conocer qué nos dice Valerie. La fe se les lleva a los jóvenes hoy en día pues debemos hacer una diferenciación entre orar y rezar. Ahorita nos imponen rezar, el rosario, bueno, todas los rezos que actualmente se conocen y no una oración como tal, una conexión con una persona que nos puede ayudar. Los jóvenes ahorita le están tomando como cierta aberración a Dios y pues con ello a la fe. Los jóvenes ahorita lo que necesitan es conocer un Dios joven, porque es que los tiempos han cambiado y necesitan conocer un Dios como ellos, con mismos gustos, no tenerle aberración a Dios, sino tratar de encontrarlo, buscarlo y que nos ayuden a hacerlo, porque con el método que tal vez ahorita tiene la iglesia no ayuda mucho. Pero pues debemos buscar nuevas alternativas. Los jóvenes, hay muchos, la gran mayoría, tal vez no tiene como, o sea, a uno le enseñan en la casa a rezar y demás, pero a orar como tal y a conectarse con un ser supremo que le llamamos Dios, no lo hacen. Entonces necesitamos como otra manera más dinámica y práctica de acercarse a Él y a la fe. Principalmente en la pastoral, hablo pues porque estoy incluida en la pastoral, creo que es el único como ente que yo ahorita salvo en esos momentos, porque cuando tú vas a una iglesia, lo que haces es escuchar a un padre recitando lo que dice un libro, cuando muchas veces no lo entendemos. Deberían más bien tener como ser más dinámicos en el ámbito de la educación acerca sobre Dios, darse cuenta que son jóvenes que ya el tiempo ha cambiado y que les gustan nuevas cosas, no simplemente leer o escuchar una palabra que no entienden. Y también pues hacerles entender que hay mucha diferencia entre orar y rezar. No es recitar un Padre Nuestro porque sí, sino verle el significado. Bueno, pues escuchábamos a Valerie, una opinión absolutamente sincera que nace del corazón de una joven que realmente dice, bueno, queremos quizás una forma más dinámica, más cercana, y veo yo quizás, Cristian, que lo que los jóvenes necesitan y quizás el mayor lazo con Dios y con la fe es la compañía. Son jóvenes que necesitan esa compañía espiritual, ¿no? Sí, el acompañamiento. Además, porque la característica de la juventud de hoy en día, de este momento, es que hay muchos casos de hijos únicos, sí, ¿cierto? Además, hijos de hogares disfuncionales que no tienen referentes cercanos y tienen mucha soledad. Y lo que más necesitan es acompañamiento, permanentemente, que estemos al lado de ellos, que no se sientan solos, ¿cierto? Y que además pues sientan que tienen el respaldo para sacar adelante todas sus ideas, porque la mayor frustración espiritual de un joven es, generalmente los jóvenes siempre quieren hacer el bien, sí, pero si uno no los acompaña, si uno no les da los medios para que hagan ese bien, pues no pueden hacerlo, y esa es su mayor frustración espiritual, finalmente. Sí, necesitan que esté más viva esa fe en sus vidas. Bueno, también quisimos buscar chicos que pudieran hablarnos precisamente de ese aspecto, cómo la fe ha podido apoyar su formación, su personalidad. Así que vamos a conocer el testimonio de Joshua. Pues ¿cómo se lleva fe a los jóvenes hoy en día? Pues diría yo que hay distintas maneras, porque pues yo los veo que son dos lados. Por un lado uno lo puede hacer de una manera muy solemne o muy pues espiritual, por decirlo así, que es a través de un retiro, una oración al Santísimo, cosas así. Pero también hay otras formas que son más, pues por decirlo así, alegres, más dinámicos, como o sea, dirigir unos cantos, hacer unas cosas que animan a los jóvenes, que ellos no lo vean como algo aburrido, pero que lo vean como algo que es chévere, porque la relación con Dios debe ser una relación no solo de padre e hijo, sino de amigo a amigo. Y entre amigos se recocha, uno se ríe, es chévere. No es algo tan solemne o serio que uno solo, pues él es mi Dios y ya, me asusta, no.
uno tiene que también tener una relación como cómoda con él. Y pues así es que yo veo que uno pues puede llevar la fe a los jóvenes. Son niños de pastoral. Estamos ya por finalizar este espacio, pero realmente yo podría decir que igual que seguramente muchos de ustedes, yo estoy sintiéndome como con un jaloncito de oreja, como, hey, miren, es que la cosa no es así como venía siendo, sino que necesitamos que la fe se nos llegue de una forma mucho más cercana, con muchas más experiencias, más vivencias, donde se pueda pues sentir realmente esa presencia de Dios en la vida de los jóvenes. Y eso es muy importante, Cristian. Fíjate los testimonios que recibimos. Muy dicientes, pero si ustedes, si todos los que están observando estos testimonios, además, jóvenes que se pueden identificar en los que están hablando, o padres de familia que como que vieran a sus hijos en esos testimonios, si se dan cuenta, ninguno de los dos testimonios ha arrinconado a Dios ni a la fe. No. Han hablado como de temas metodológicos, o de cómo presentarles a ellos a Dios, pero ninguno, es decir, los jóvenes tienen el corazón abierto para recibir a Dios. Lo que nos pones en un reto a todos los Sí, demás así es. para ver de qué forma realmente entablamos ese diálogo y ese conocimiento, ¿no? Así ese es, sí. acercamiento. Sí, son como planteamientos, más bien desafíos para nosotros. Creo que ya Dios hizo el trabajo, ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Seguimos escuchando a nuestros jóvenes, vamos a ver qué dice Linda. Bueno, primordialmente considero que la fe en lo personal es algo más que religión, es algo más que creer en Dios, es algo más humano, es algo más terrenal. Podemos encontrar que con la fe podemos cambiar el mundo. Tenemos que tener en cuenta que los jóvenes somos el futuro del mañana. Tenemos todo el poder en nuestras manos para poder ayudar a nuestro prójimo y hacer de este mundo algo mejor. Creo que la manera adecuada de llegarle a los jóvenes es proponiéndoles de la misma manera que ellos captan las cosas, sin imponerles una religión, sin imponerles una obligación. Creo que simplemente mostrándoles las acciones de vida diarias, ayudar a un mendigo, ayudar a un niño desprotegido, esto es tener fe, no solo fe en Dios, fe en nosotros mismos y en que nosotros también podemos hacer cosas chéveres por la vida. Creo que ese concepto de fe es genial. Bueno, creo que la pastoral ha sido la experiencia más bonita de la universidad. Me ha hecho crecer como persona, me ha cambiado, me ha hecho ver cosas desde otro punto de vista. La comunicación con los jóvenes ha sido genial. Me ha hecho descubrir cosas de mí que no sabía que estaban ahí. Pienso que ahora soy más espiritual, pienso que ahora puedo crecer muchísimo mejor y dar mucho más a las personas que están alrededor mío. A nivel familiar me han hecho mejorar muchísimo, a nivel personal, a nivel laboral. Creo que es de las mejores cosas que ha inventado la universidad para nosotros los jóvenes. Pienso que están demasiado enfocados en nosotros y es algo muy, muy bueno en realidad. Ojalá sigan apoyando esto. Creo que son muy acertados con todos los proyectos que tenemos y son muchísimas las cosas que en realidad debemos aprovechar. Entonces creo que la pastoral es de lo mejor que pudo haber hecho la Universidad Gran Colombia. Bueno, pues ese testimonio pone una medallita a la pastoral muy bonita, pero además yo creo que nos lleva a pensar, Linda, en qué testimonio de fe estamos dejando todos nosotros. Porque dice, bueno, es como ver en las acciones dónde está la fe. Ahí es donde todos tenemos que ponernos a pensar. El concepto de la coherencia, sí, ¿no? Es lo que nos pide, digamos, que ese testimonio de Linda, que lo que predicamos a los jóvenes se vean actos coherentes por parte de nosotros para que ellos los puedan imitar. Y hay algo que ella, en lo que hizo mucho énfasis, dar al otro. Miren, cuando estamos hablando de fe a un joven, debemos primero transmitirle una vocación general de todos nosotros y es la vocación de ser hijos de Dios. Eso es lo que le estamos enseñando a un joven cuando le transmitimos fe, cómo ser hijo de Dios. Pero lo segundo es que el joven siempre quiere dar, ¿cierto? Y la caridad cristiana es uno de los criterios más claros de la fe, del catolicismo.
Y uno de los, digamos, de los escenarios, de los espacios que más atraen jóvenes a los proyectos pastorales es la responsabilidad social, las Claro. obras sociales, el ayudar al prójimo. Y El demás. contacto con los demás y con los que lo necesitan. Bueno, pues mira, Cristian, que realmente pudimos sacar buenas conclusiones de estos testimonios. Yo creo que pues tanto ustedes como nosotros acá pues empezamos a pensar de verdad cuántas veces los llevamos obligados, cuántas veces no les hemos explicado, les hemos enseñado oraciones, pero no les hemos contado el contexto, no les hemos permitido conocer la palabra, no hay lecturas de la Biblia, y realmente entonces así en el desconocimiento también pues no es posible que intentemos sembrar una fe, así que ahí nos queda una tarea importante y grande y llevarla con muchísima alegría como ellos nos lo han pedido, sobre todo cuando estos jóvenes ya pues han pasado como ese proceso de formación en el hogar, en el colegio, en el hogar sobre todo, que es muy importante, en el colegio, y entran ya a esa etapa final de la educación que es la universidad. Ahí es donde todos podemos ver reflejado ese trabajo que hemos hecho en esos profesionales, en esos seres humanos que van a salir a poner al servicio de la comunidad lo que han aprendido. Queremos darte las gracias, Cristian, por Claudia, acompañarnos a ti, hoy, muchas por habernos gracias. permitido sondear un poquito qué pasa en Claro, la pastoral claro. y conocerla. Y Con pues mucho gusto. realmente qué buen trabajo, qué buen trabajo. Muchas gracias, Claudia. También queremos, para finalizar, cerrar este espacio con una profesional ya, gran colombiana. Ella hace parte del equipo también de la coordinación de la pastoral, y ella nos habla de algo muy interesante, y es cómo la fe llega a los profesionales. Vamos a ver. Considero que la pastoral ha contribuido en mi vida a entender que soy una persona que debe formarse integralmente. Como profesional también he entendido que debo ser una abogada más humana, ser diferente, y si hay en algún momento un contexto, en el contexto una interpretación de abogado, debo cambiarla. No debo ser ese tipo de abogado que tiene la sociedad, sino debo ser una abogada que contribuya a cambiar el país, a cambiar la sociedad, y como ser humano a ser una persona más amable, más cercana a Dios, y sobre todo a través de mis actos demostrar lo que yo quiero ser. Bueno, considero que la fe que se les debe llevar a los jóvenes debe ser una fe enfocada a su estilo de vida. Tenemos que tener en cuenta que los jóvenes en esa etapa de la adolescencia tienen de por sí una rebeldía que debe ser enfocada a entender el contexto en el que viven, y una rebeldía que se debe tomar para enseñarles las cosas buenas de la fe.